Saludos a todos, soy Alejandro Galo Roldán, profesor de Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El día de hoy les hablaré sobre las leyes del movimiento de Newton. Para tal efecto hemos preparado una serie de slides para ilustrarles a ustedes estas leyes. Vamos a hablar de leyes del movimiento de Newton. Para poder hablar de leyes de movimiento necesitamos entonces entrar al campo de la dinámica. Estudia las causas del movimiento o bien las causas que cambian el estado de movimiento de los cuerpos. Estas causas, como podemos ver aquí en el diagrama, son las mismas fuerzas. Y el concepto fundamental de la fuerza es que las fuerzas son interacciones. Es decir, para que exista fuerza tiene que haber interacción entre al menos dos cuerpos. Palabra interacción entonces sinónimo de fuerza. Aquí en esta figura podemos ver, por ejemplo, un automóvil que está siendo empujado por dos hombres. Entonces hay una interacción entre los muchachos y el automóvil para que se manifieste la fuerza. En este caso la interacción es de contacto, porque hay un contacto físico. No todas las interacciones son de contacto, también pueden haber interacciones a distancia, como veremos posteriormente en un ejemplo. Las fuerzas tienen naturaleza vectorial, es decir, las fuerzas se suman como vectores. Sobre un cuerpo pueden estar actuando no solamente una fuerza, sino que pueden estar actuando muchas fuerzas. Lo determinante es el efecto neto de esas fuerzas, lo que nosotros llamamos la fuerza resultante. Es decir, las fuerzas se van a combinar de acuerdo a su magnitud, a su dirección y a su sentido, para dar una fuerza neta, una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante va a ser precisamente la fuerza que va a ser capaz de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Tenemos aquí en la figura, en la parte superior, dos fuerzas, una fuerza F1 y una fuerza F2 actuando sobre un cuerpo. Pueden ver que las fuerzas son opuestas, van en sentido contrario. En la parte media de la figura se ilustra la situación en la cual ambas fuerzas son iguales en magnitud, pero como son de sentido contrario y en la misma dirección, esas fuerzas se equilibran, es decir, su efecto neto se desvanece, es cero. Entonces da como resultado una fuerza neta igual a cero. Y pueden observar ustedes que como el cuerpo inicialmente estaba en reposo, va a continuar en reposo, debido a que la fuerza neta es cero. Si vemos la parte inferior de la figura, vamos a ver que ya en ese caso, suponiendo que la fuerza F1 es distinta que la fuerza F2, y suponiendo que F2 es mayor que F1, va a predominar entonces una fuerza neta hacia la izquierda, que va a ser distinta de cero. Y eso precisamente va a cambiar el estado de movimiento del cuerpo. Va a pasar del reposo a un estado de movimiento con velocidad distinto de cero. Entonces se ocupa esa fuerza neta para que cambie el estado de movimiento del cuerpo. Vamos a hablar entonces de la primera ley de Newton, que en su enunciado básico dice: un cuerpo en reposo permanece en reposo y un cuerpo en movimiento permanece en movimiento con velocidad constante, a menos que una fuerza neta distinta de cero actúe sobre él. Es decir, si el cuerpo está en reposo y no hay fuerza neta, seguirá en reposo. Si un cuerpo está moviéndose con velocidad constante, es decir, en movimiento rectilíneo uniforme, y no hay una fuerza neta sobre él, seguirá moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme. Este último hecho marca claramente la situación de que el movimiento con velocidad constante no requiere de fuerza neta. Esa resistencia que presentan los cuerpos a cambiar su estado de movimiento, cuando se aplica una fuerza sobre ellos, es lo que nosotros llamamos la inercia. Es decir, siempre que aplicamos una fuerza, ese cuerpo presenta una resistencia a cambiar su estado de movimiento. Por eso se llama ley de inercia a la primera ley de movimiento de Newton. Y esa inercia no es más que una medida de la masa del cuerpo. Es decir, los conceptos de masa y de inercia son sinónimos. Un cuerpo, mientras más masivo es más inerte, es más resistente a cambiar su estado de movimiento. Por esa razón, una mosquita es menos inerte, tiene menos masa que una locomotora,
porque la locomotora es más resistiva a cambiar su estado de movimiento cuando se le aplica una fuerza. Esquematizamos aquí lo siguiente. Tener una fuerza neta igual a 0 es equivalente entonces a que la aceleración sobre el cuerpo es 0. Y eso implica dos situaciones posibles. Una, que el cuerpo esté en reposo, y la otra es que el cuerpo se mueva con velocidad constante, es decir, con movimiento rectilíneo uniforme. Nos toca en este momento hablar de la segunda ley de Newton de movimiento, la cual en su enunciado dice lo siguiente. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a su masa. ¿Qué significa esto? Que mientras más grande es la fuerza neta para una masa dada, su aceleración es mayor. O que mientras más grande es la masa para una fuerza dada, su aceleración es menor. Una cosa importante y es que lo que determina la aceleración es la fuerza neta, es decir, el efecto colectivo de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces, si tenemos un cuerpo como el que mostramos aquí en la figura del slide, un cuerpo de masa m, actúan muchas fuerzas, F1, F2, F3, pueden actuar más, y la resultante, que sería la fuerza neta mostrada acá, sería la suma vectorial de todas esas fuerzas. Esa fuerza neta es la que determina la aceleración. Pueden ver aquí en la figura que la fuerza neta y la aceleración son dos vectores que están en el mismo sentido, en la misma dirección. Es decir, son paralelos. La aceleración tiene la dirección de la fuerza neta. Matemáticamente expresamos acá la segunda ley diciendo que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Es decir, la suma de las fuerzas, en este caso F1, F2, F3, igual a masa por aceleración del cuerpo. Si hay más fuerzas, como hacemos notar aquí con los puntos suspensivos, igual va a ser masa por aceleración del cuerpo. En forma sintética, eso se expresa diciendo sumatoria de fuerzas igual a m por e, utilizando este signo que está ahí de suma. Esa ecuación vectorial anterior, en un movimiento en dos dimensiones, se puede escribir con dos ecuaciones escalares en componentes, que nos dice que la suma de todas las fuerzas en x es igual a la masa por la aceleración en x, y que la suma de todas las fuerzas en y es igual a la masa por la aceleración en y. La figura 3 nos ilustra la segunda ley de Newton, aunque ahí hay otro par de fuerzas implicados, como son el peso de la carretilla con la caja y la fuerza normal del piso. Esencialmente, la única fuerza que interviene en el movimiento, suponiendo que no hay fricción, es la fuerza F, que está ilustrada en la figura. Entonces, esa fuerza F que está ahí va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Es decir, esa fuerza F va a ser directamente proporcional a la aceleración de la carretilla. Si el señor empuja con una mayor fuerza la carretilla, la aceleración que va a adquirir la carretilla es mayor. Observen también el aspecto direccional. La fuerza es hacia la derecha y por lo tanto, como esta es la fuerza neta, la aceleración también es hacia la derecha. Vamos a enunciar la tercera ley de Newton, también conocida como ley de acción-reacción, que dice lo siguiente. Cuando un cuerpo 1 hace una fuerza sobre un cuerpo 2, este le responde con una fuerza de igual magnitud en la misma dirección y de sentido contrario. O sea, ¿qué significa esto? Que siempre que se establece otra fuerza, automáticamente aparece otra. Es decir, las fuerzas no se pueden dar individuales, siempre se dan por pares. Una es la acción y otra es la reacción. Matemáticamente, la ley se escribe diciendo que el vector F12 es el negativo del vector F21. Eso matemáticamente indica que ambos vectores tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario. Utilizaremos aquí la figura que tenemos en la diapositiva, en la cual aparece una persona empujando con sus manos una pared. Y entonces podemos ver ahí que hay una fuerza que le llamamos FHP, que es la fuerza que el hombre le hace a la pared. O sea, es la fuerza del hombre sobre la pared. Al mismo tiempo, la pared está haciendo una fuerza sobre el hombre, que va en este caso en sentido contrario, hacia la izquierda.
que sería la FPH. Claro, en este caso, la pared no se mueve, ¿verdad? Porque está cimentada y hay otras fuerzas que evitan de que se mueva, y el hombre no se mueve porque también hay otras fuerzas sobre el hombre. Siguiendo entonces el precepto, se cumple que la fuerza que hace la pared sobre el hombre es igual al negativo de la fuerza que hace el hombre sobre la pared. Características del par acción-reacción, y es que los pares de acción-reacción actúan sobre cuerpos distintos. Un par acción-reacción no actúa sobre el mismo cuerpo, sino que sobre cuerpos distintos. Por ejemplo, en nuestro ejemplo anterior, la FHP actúa sobre la pared, en cambio la FPH actúa sobre el hombre. Este ejemplo que aparece aquí en esta figura nos va a servir no solamente para identificar pares acción-reacción, sino que también para diferenciar lo que son fuerzas de contacto y fuerzas de acción a distancia. Si nosotros nos centramos en la interacción entre el maletín y el hombre, podemos ver que hay una fuerza F1 que apunta hacia arriba, que es la fuerza que el hombre hace sobre el maletín. Pero al mismo tiempo hay otra fuerza en color rojo hacia abajo, que es la fuerza menos F1, que es la fuerza que hace el maletín sobre la mano. Entonces, esas dos son un par acción-reacción. Una actúa sobre el maletín y otra actúa sobre la mano. Miren que son opuestas. En ese caso, dado de que para que se establezca esa interacción mano-maletín, tiene que haber un contacto, esa se llama una interacción o una fuerza de contacto. Vamos a mostrar ahora la otra interacción. El maletín también está interactuando con la Tierra. La Tierra atrae al maletín con una fuerza F2 que la marcamos en color verde hacia abajo, que es una fuerza que la Tierra le hace al maletín. Es lo que nosotros le llamamos comúnmente el peso. Si el hombre dejara de tener el maletín caería por el peso, no cae porque hay otra fuerza. Pero claramente la Tierra está haciendo una fuerza sobre el maletín. Pero como tiene que haber una respuesta, tiene que haber una reacción, hay una fuerza hacia arriba, que es la menos F2, acá marcada también de color verde, que es la fuerza que el maletín le hace a la Tierra y que es igual en magnitud a la fuerza que la Tierra le hace al maletín. Preguntarán, ¿por qué la Tierra no se mueve con esa fuerza? Pues hay una razón muy simple y es por la enorme inercia que tiene la Tierra, por la enorme masa que tiene la Tierra, que necesita fuerza muy grande para cambiar su estado de movimiento. En este caso, pueden ver que no hay contacto entre el maletín y la Tierra, y sin embargo se establece una fuerza. Ese es un ejemplo de lo que se llaman las interacciones a distancia, o sea, las fuerzas de acción a distancia.